En estos momentos recibimos al gran Marcos Novaro. ¿Cómo te va, Marcos? Silvio Sacomani te saluda. Un placer enorme que nos visites nuevamente. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Qué se cuenta? Bien, bien, todo, qué sé yo, bien, la familia bien, mi estado de salud bien. Qué bueno. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del estado de salud de la República Argentina, ¿no es cierto? Pero todo podría ser peor, o sea, ¿Te parece también que hay que podría ser mirarlo con el peor? mejor. Sergio Massa, Sí, candidato no, a presidente. Sí, contame cuál es esa mirada tan optimista, por favor, Marcos. mirá, a ver, yo creo que, este, considerando la calidad de nuestros gobernantes, esto podría ser un desastre enorme, ¿no? Podríamos estar en medio De una guerra civil, de de una una, batalla no una guerra campal. civil, pero sí una descomposición total del gobierno, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, han ayudado mucho los actores externos, realmente hay que agradecerle, ¿no? La posición del fondo y en particular del gobierno norteamericano ha sido tan constructiva para Argentina, ¿no? Tan de evitar un desastre mayor, Muy que benévolo no, y muy sí, laxo. no creo que se valore lo suficiente ese esfuerzo, ¿no? Me parece extraordinario. Y por otro lado, diría, digamos, la descomposición del gobierno ha sido tan gradual, tan dosificada, digamos, como que me parece que no está impidiendo un proceso electoral bastante tranquilo, ¿no? Uno ve, bueno, las elecciones en las provincias, el oficialismo en varias está perdiendo, Ujú. y se la bancan muy tranquilamente, no hay grandes convulsiones por eso, digamos, todo está preparando el clima para una elección donde va a haber un gran cambio de poder pacíficamente, digamos, ¿no? Obviamente con la dificultad que eso supone, que bueno, que la herencia va a ser nefasta, digamos, No, ¿no? Pero total. bueno, pero eso ya lo sabíamos, eso está por descontado, No, digamos, ¿no? pero totalmente. Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿cómo ves a un Sergio Massa que está pura y exclusivamente dedicado a su campaña y no Sí, a la resolución de, por ejemplo, en torno a la estabilización económica de la República Argentina? Porque, a ver, tenés que el kirchnerismo se queja del crédito con el Fondo Monetario Internacional que ha solicitado el gobierno de Mauricio Macri, pero acá tenés el crédito a través del swap con sí, China. Tenés sí. también créditos que le solicitan al Fondo Monetario Internacional, porque no es guita que nos regalan, Marcos. No, sí, se amplió esa deuda, creció, Claro, digamos, ¿no? O sea, por con la negociación supuesto, de Guzmán se amplió la deuda con el fondo, ¿no? claro. A ver, sí, yo creo que Massa, Massa vendió y convenció a Cristina de algo increíble, ¿no? Que él iba a controlar la inflación, y después le vendió otro buzón más, una vez que había fallado ya ese primer buzón que le vendió a mediados del año pasado. Después le vendió el buzón de que él podía ser candidato y conseguir una gran asistencia del Fondo Monetario para sostener el nivel de actividad y ser competitivo en la elección. Y eso no se está verificando, digamos, ¿no? O sea, lo que él consiguió del Fondo Monetario era la misma plata que nos iban a dar en el curso de este año, digamos, ¿no? O sea, él necesitaba 3.000 millones más para poder sostener una campaña electoral, y bueno, el fondo le dijo que no, digamos, ¿no? O sea, y además le ha impuesto más condiciones que no va a cumplir, pero que como condiciones igual pesan, ¿no? No puede aumentar la masa salarial, tiene que aumentar las tarifas, tiene que mantener la tasa de interés positiva, todas cosas que yo creo que, aun cuando no él se va a resistir a cumplirlas, igual pesan como lápidas sobre una campaña que ya venía muy mal. Entonces me parece que toda la estrategia de Massa ha ido naufragando. Él de todos modos, digamos, me parece que hace un gran esfuerzo por disimular eso y decir, no, todo va bárbaro, sonreímos y No. vamos para adelante. Pero yo veo como, digamos, hay una campaña que ha quedado un poco desilvanada, ¿no? Un poco deshilachada, un poco entre lo que vos decís, digamos, ¿no? La necesidad creciente de que él se ocupe del ministerio y su propensión, digamos,
a hacer cada vez más campaña y menos gestión, ¿no? Totalmente. Está complicado. Yo creo que el gobierno, la verdad que se va a pegar un susto, ¿no? En el resultado de las PASO, yo creo que van a ser bastante peores para el gobierno de lo que ellos imaginan. Esperemos que en ese momento no se genere una ola de rechazo a Massa que puede terminar con su renuncia, digamos. Eso sería muy malo. ¿Vos lo ves factible? ¿Vos crees que Sergio Massa puede llegar a renunciar? Mirá, a mí me parece que él va a hacer todo lo imposible por evitarlo, pero digo, si el resultado de las PASO sale muy mal, la ola, digamos, en este momento todo el camporismo, todo el kirchnerismo está en silencio, no dice ni mu sobre su arreglo con el fondo, ¿no? Es como si no se quieren dar por enterados. Pero si se suma un traspaso electoral, pueden salir a pegarle, a repetir la operación que ellos hicieron con Alberto Fernández, con Guzmán, con todos tipos a los que terminaron tirando por la ventana simplemente porque se convirtieron en los portadores de las malas noticias, sí, nada más, digamos, no es porque sean los culpables, digamos, ¿no? O sea, la verdad que le están echando la culpa de algo que ellos mismos hicieron, pero a mí me parece que ahí puede haber un momento muy crítico. Yo espero que la situación no sea tan grave, y además que se den cuenta que, digamos, que ahí sí ya no tendrían chance de zafar, digamos, ¿no? Si ellos hacen una campaña destructiva con Massa, las consecuencias las van a pagar ellos mismos. No, por supuesto. Ahora, lo que Massa le está solicitando a Cristina Fernández de Kirchner, poco menos que implorándole, es que ella le dé un mensaje a los propios apoyándolo, y eso no está ocurriendo. Sí, Cristina es muy sintomático, lo que vos decís es muy sintomático, ¿no? Cristina tuvo un protagonismo importante en la campaña hasta que la semana pasada se conocieron los detalles del acuerdo del fondo. Ahí desapareció de la escena, ¿no? Si a eso sumamos que Grabois le estaría yendo mejor de lo que Massa esperaba, ¿no? Sí. Y Massa no está despegando en las encuestas, yo creo que son señales muy preocupantes, ¿no? Cristina no está actuando improvisadamente, está preparando una situación en la cual ella no sea golpeada por las malas noticias, ¿no? Esto es una estrategia por parte de Cristina Fernández de Kirchner, no se está haciendo la distraída. No, por eso es preocupante, porque está haciendo lo mismo que hizo con Alberto, digamos, ¿no? Totalmente. A mí por eso me da cierto temor que después del 13 de agosto esta gente tenga un comportamiento muy irresponsable, digamos, ¿no? No sería la primera vez que traten de despegar la elección de Kicillof, traten de mostrarse así rebeldes frente al gobierno, que reclamen entonces aumento de salarios, aumento de gastos, transferencias, cosas que harían que toda la situación económica se descontrolara, digamos, ¿no? Se desmadre del no hay todo. que descartar, no hay que descartar que eso pase, ¿no? Hola Marcos, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Riza, mucho gusto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, es importante esto que estamos hablando en relación a lo que puede llegar a pasar el día después, que es la gran pregunta de la gran mayoría, en función a que en algunas cuestiones quieran jugar con el tema del temor, del voto de miedo y esas cuestiones que lo que creo que yo más hacen es entorpecer la transición hacia el próximo gobierno. No sé cómo lo ves vos. A ver, nosotros tenemos un problema serio acá, que es lo que va a pasar de acá al 13 de agosto, digamos, ¿no? Por lo menos la plata del fondo no va a estar para el 13 de agosto. No, la plata no va a estar y la situación puede seguir complicada, digamos, ¿no? Y el índice de inflación. Hay una aceleración inflacionaria, hay varios problemas que se están agravando. Después tenemos una etapa aún más difícil, que es la etapa a partir del 13 de agosto, donde yo lo veo a Massa en problemas, digamos, ¿no? Y entonces al kirchnerismo por ahí lanzado en presionar para lograr torcerle el brazo, mostrarse, digamos, como que le tuerce el brazo a Massa y entonces logra
reivindicaciones para sus votantes, ¿no? Esa estrategia, si Cristina, Kicillof y Máximo adoptan esa estrategia, vamos a estar en un lío creciente porque la inflación se va a acelerar muchísimo. Y después tenemos el problema de la transición misma, digamos, ¿no? O sea, entre la elección general, que yo creo que lo más probable es que se resuelva en primera vuelta, y el 10 de diciembre, vamos a tener un despelote más grave todavía, digamos. O sea, porque ahí ¿quién gobierna, no? Una vez que esté ya claro que ellos perdieron las elecciones, que perdieron además por mucho, y si el kirchnerismo además cae derrotado en la provincia de Buenos Aires, peor todavía. No tienen ningún aliciente para ser responsables, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una situación en la cual lo que está pasando en San Luis, un gobernador que se va, que hace lo imposible para que el que llegue no pueda hacer absolutamente nada. Sí, lo traspolamos al plano nacional, es lo que y eso traslada, claro, eso trasladado al plano nacional es un desastre. no. Bueno, no es solamente esto es cargos públicos, típico ¿no? del peronismo, del kirchnerismo. Si no gobierno yo, no gobierna nadie. Exactamente, en un nivel mucho más grave que lo que vimos en 2015, digamos, ¿no? Porque ellos lo hicieron en 2015, dejaron el Banco Central en cero, pero ahora el Banco Central va a estar en recontra negativo, digamos, no en cero, recontra en rojo. A hoy, menos 8.000 millones de dólares. Bueno, eso Cristina eso es muy pesado, se lo dejó a Macri en menos 3 millones de dólares. Y las autoridades entrantes, claro, las autoridades entrantes van a tener pocos recursos como para poder controlar eso, digamos, ¿no? O sea, ellos, ¿qué pueden hacer? Los tipos pueden tratar de hablar con Massa, pero si Massa a esa altura tal vez ni siquiera es ministro, o si es ministro tal vez ni controle la situación, digamos, ¿no? Entonces, ¿con quién van a arreglar? O sea, van a ir a buscarlo a Alberto, o sea, Alberto está dibujado, digamos. Entonces, no va a haber ningún canal para más o menos hacer una transición civilizada, ¿no? Sí, el tema va a ser, digamos, en esto de la transición, lo que yo veo, cuáles van a ser los interlocutores de un lado y del otro. Y al mismo tiempo, después del 13 de diciembre, ¿cómo van a quedar conformadas ambas cámaras, tanto la de senadores como diputados? ¿Qué va a pasar con eso también? Porque es un tema importante para la decisión del próximo gobierno en función a las leyes que tengan que mandar al Congreso. Sí. Sobre esto último yo diría que se puede ser relativamente optimista porque si gana Juntos por el Cambio y gana en primera vuelta, que creo que es lo más probable, a mí me da la impresión de que va a tener una situación legislativa muy favorable, mucho más favorable que cualquier otro gobierno no peronista que hemos tenido desde 1983, digamos. Va a tener una primera minoría muy cómoda en diputados, tal vez no llegue al quórum propio, pero va a estar cerca, digamos, y va a tener primera minoría en el Senado, porque va a ganar senadores y el peronismo va a seguir dividido, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que en términos legislativos va a estar bastante mejor de lo que los gobiernos, mucho mejor que Macri, digamos, ¿no? O sea, Macri, cuando llegó Macri en 2015, Macri tenía 25% del Senado, o sea, nada, era ínfima minoría. Y tenía minoría también en diputados, tenía 82 diputados, o sea, no iba a ningún lado con el chico de diputados. El tipo tenía que negociar todo, ¿no? Bueno, los primeros años lo pudo hacer y después de 2018 no aprobó poquísimos proyectos de ley, ¿no? Entonces, esa no es la situación que va a tener el próximo presidente si gana Juntos por el Cambio, que es lo más probable. El problema va a ser, sí, el grado de desastre de las cuentas públicas, una situación social muy, muy grave. Muy preocupante. Y tal vez un proceso de descomposición, digamos, del orden público que hay que ver, ¿no? O sea, hasta ahora la sociedad argentina se ha mostrado increíblemente pasiva frente a los desastres de este gobierno. Increíble, porque hay muchísima protesta, ¿no? Sí. El juicio, ya por el solo hecho del juicio a la Corte, digamos, por cosas mucho menores, la oposición hizo manifestaciones enormes en la época de Cristina. Ahora nadie protesta, o sea, en parte porque el gobierno ya está tan golpeado que no parece una amenaza, pero de todos modos yo creo que hay más que eso, hay una especie de pasividad
que en algún momento va a terminar, digamos, ¿no? Y puede salir para cualquier lado, ¿no? Bueno, esa pasividad, no, seguro, pero esa pasividad se pudo haber reflejado en lo que aconteció en líneas generales en las elecciones en las provincias, en torno al nivel de abstención de voto. Sin duda, no, claro. Si vos tenés un país, digamos, que está convencido de que no hay salida, que igual claro. va a fracasar, el gobierno que sea va a fracasar, la gente no va a votar y tampoco protesta, porque ¿para qué voy a echar a estos tipos si los que vengan también van a ser un desastre? También me van a frustrar, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué voy a reclamar si igual no hay solución, digamos, ¿no? Entonces, esas bajas expectativas de alguna manera le dan una especie de changüía al gobierno, ¿no? Porque el gobierno puede seguir haciendo desastres que igual no hay consecuencias, digamos, por lo menos no hay consecuencias inmediatas, digamos, ¿no? O sea, la sociedad no salta, vos podés poner 18 cepos. Recordemos la masividad que tuvieron las protestas contra los primeros cepos al dólar, había masivas protestas. Ahora ponen cepos que ya son, que te cobran 38 millones de impuestos. Increíble. Se hace invivible. Es completamente insoportable. Pero los tipos te ponen eso y nadie dice ni mu, ¿no? O sea, Massa acaba de poner un recontra hiper cepo, sí, y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa situación en algún momento va a terminar, o sea, no es que es eterno, ¿viste? La paciencia tiene un límite. Esperemos que no le caiga en la espalda al que llegue y que pague las consecuencias de una especie de agotamiento de la paciencia de la gente con este gobierno, entiendo, ¿no? O sea, sí. Bueno, pero vos ahí tenés los platos rotos. Claro, bueno, pero vos tenés al kirchnerismo, a la izquierda, que es el brazo armado del kirchnerismo, según mi punto de vista. Recordá lo que aconteció cuando se sancionó la ley previsional en el Congreso de la Nación. 14 toneladas de piedra tiraron. Sí. Sí, eso acontecido con el peronismo, eso hay que descontarlo, ¿no? Que esos tipos van a pasar a la acción inmediatamente, eso hay que descontarlo, ¿no? Eso es lo que están haciendo en Jujuy, claro, por supuesto, y lo van a hacer, digamos, ¿no? O sea, lo pasa en la ciudad con muchos gremios que lo estamos viendo, ¿no? El gremio de metrodelegados de subte hacen unas huelgas salvajes que no tienen ninguna explicación más que una cuestión electoral, digamos, ¿no? Es la forma de hacer campaña que tienen estos tipos. Es lo mismo que lo de Jujuy. Ahora, el asunto es si eso engancha con un clima social que le dé caldo, ¿no? O sea, donde eso tenga caldo. Si son solamente ellos, yo creo que es el tiro al final le sale por la culata, porque es lo que pasó en Jujuy. Los tipos convierten la provincia en un infierno. La gente los odia. O sea, vos vas a Jujuy hoy y Morales va a ganar por el 70% de los votos, digamos, ¿no? O sea, no es algo que les rinda eso, ¿eh? No, yo creo que totalmente. Si el kirchnerismo hace eso, en cuanto empiece el próximo gobierno, y no hay caldo de cultivo y no hay una ola así de social a favor de ellos, me parece que eso no les va a funcionar, ¿no? Ni siquiera el resto del peronismo. Es lo que pasó en Jujuy. El peronismo jujeño está con Morales, que los tipos que tienen que intervenir el partido, bueno, porque, por supuesto, porque no quieren saber nada de estar con Milagro Sala, si no tienen nada que ver con Milagro Sala. Entonces, ahí yo creo que hay una... Si el kirchnerismo va por ese lado, van a pisar el palito, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es un daño autoinfligido, que no... Pero bueno, también las cosas se pueden complicar porque tal vez la sociedad se canse y se arme una situación, digamos, de convulsión social. Depende mucho de lo que haga, del pulso que tenga el nuevo gobierno para evitar crearle un caldo de cultivo favorable a eso, digamos, ¿no? Por eso a mí me da un poco de miedo cuando viene algunos tipos demasiado optimistas, ¿no? Que dicen, nosotros vamos a hacer todo rápido y le vamos a dar un palazo a todos los gremios con la reforma laboral y le vamos a dar un palazo a los empleados públicos, revisando todos los contratos, y le vamos a dar un palazo a los sindicatos docentes. Y yo creo que si querés dar tantos palazos vas a terminar armando una especie de coalición de bloqueo, ¿viste? Que ahí te pueden volver loco, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Sí, yo pensando en esto de la pasividad que hoy está teniendo, digamos,
la sociedad argentina en torno a la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Si no es un poco un efecto post-pandemia de tanto tiempo encerrado y cuestiones que tenían que ver con esa pasividad de cómo movernos y demás, porque en otras épocas, por menos, el pueblo ha salido a la calle a reclamar las injusticias o las cuestiones de fondo que no resolvía la política. Hoy es un poco, para hacer un análisis sociológico esto, un efecto post-pandemia de esta pasividad. Sí, no, es probable que esté influyendo también el tema de pandemia, digamos, ¿no? Es probable. A mí me parece que debe ser varios factores juntos, ¿no? Porque es un fenómeno muy notable y muy sostenido. El pesimismo de los argentinos es una cosa impresionante, digamos, ¿no? Pero viene de hace más de 10 años. La ¿no? angustia también, la angustia. Sí, mucho hartago, ¿no? Sí, hartago, esa es la palabra. No es bronca, sino hartago. Hartago, sí. Esa sensación es una invitación a la pasividad, porque si vos estás harto, no haces nada, digamos, ¿no? O sea, te ocupás de tus cosas, te metes en tu metro cuadrado. Claro. ¿no? Bueno, eso implica quietud. Y el aislamiento de la pandemia va un poco en la misma línea, digamos, ¿no? O sea, el mundo es una amenaza, todo el entorno es preocupante, qué sé yo, me refugio en mi metro cuadrado, ¿no? Me meto en mi casa, me quedo con la familia, los amigos, me encierro, digamos. Esa es una reacción bastante comprensible, digamos, ¿no? Yo lo veo mucho, sobre todo en los jóvenes, y explica un poco por qué, además, los jóvenes son los que menos votan. Una de las cosas que está pasando en las elecciones provinciales es muy notable, es que los jóvenes tienen la menor tasa de participación electoral de todos los grupos etarios, digamos, ¿no? Argentina es un país al revés, ¿viste? Donde los viejos votan y los jóvenes no. O sea, bueno. Es al revés, digamos, ¿no? O sea, en todos lados la gente grande deja de ir porque no quiere moverse, ya está grande, le interesa. Claro. Y encima ya no tiene expectativa, digamos, acá los que no tienen expectativas son los jóvenes. Y el grueso del padrón está en los jóvenes. Si vos mirás en la franja etaria de la cantidad de personas entre 25 y 50 años que vota, es casi el 60% del padrón. Exactamente, sí. Y está ahí el número más grande. Bajas, digamos, ¿no? Los primeros votantes no les interesa. Los pibes que son muy jóvenes, que no votaron nunca, no les interesa ir. O dicen que van a votar a Milei. Después hay que ver si van, digamos, ¿no? O sea, porque el voto a Milei también es una forma, digamos, de no participar, digamos, ¿no? O de participar por la negativa. Pero hasta ahora, mucha de esa gente que contesta las encuestas apoyando a Milei después no vota. Por eso muchos de los candidatos a Milei les ha ido muy mal, digamos, ¿no? O sea, además de que son malos candidatos, digamos, ¿no? También hay otros motivos, pero uno es que muchos de los que dicen en las encuestas que apoyan a Milei después no votan. No, es que las encuestas también en materia, como se están haciendo muchas telefónicas, no son muy potables, que digamos, desde mi punto de vista. Creo que las cara a cara o de otro tipo de análisis me parece mucho más certero que las que son telefónicas. Sí, eso es cierto y puede tener que ver con esto de que no registran la intensidad de las adiciones, digamos, ¿no? Porque poner un like no es lo mismo que poner un voto, digamos, ¿no? Exactamente. Marcos, querido, siempre un placer enorme que nos acompañes. Te enviamos un fuerte abrazo desde acá. Igualmente, un gusto, que sigan bien y en cualquier momento volvemos a ver. Dale, cómo no, va a ser un placer. Adiós, hasta siempre. Bien, lo escuchabas a Marcos Novaro.